no es que la soberanía no deba someterse a un referéndum. Lo que digo es que lo que debe someterse a referéndum es el ejercicio de la soberanía. Pero la soberanía es algo que está al margen de cualquier referéndum, tiene que ver con la dignidad nacional y esa no te la quita un no a un referéndum. Si algún día hacemos el referéndum y sale no, yo voy a seguir luchando por el derecho a decidir, por el derecho a la autodeterminación de mi país. Digamos, el derecho no está sujeto al referéndum. Lo que sí está sujeto al referéndum es la legitimidad del poner en marcha el ejercicio de este derecho.